¡Hola, querido sociópata! Si has llegado a este vídeo es porque te gustaría leer mucho más de lo que lees ahora mismo y sin embargo no encuentras el tiempo, la motivación o realmente te aburres después de haberte leído 2 o 3 libros seguidos, lo cual no pasa nada porque en este vídeo te voy a dar 10 claves o al menos entre 10 y 12 claves por las cuales puedes llegar a convertir la lectura en un auténtico hábito que sin lugar a dudas te traerá muchísimas satisfacciones y muchísimas alegrías. Antes de nada y por estandarizar un poquito todo esto, quiero presentarme. Yo soy Ren, esto es Momoko Blog y este es el canal de la revista oficial momoko.es, donde hablamos continuamente acerca de literatura, análisis, libros y reseñas. En un intento algo mejorado de escenario gracias a las votaciones que habéis hecho a través de mi Instagram. Recordad que si queréis ser parte de la toma de decisiones de lo que ocurre en este canal, siempre podéis seguirme directamente en mi Instagram porque ahí es donde suelo hacer todas esas encuestas y las preguntas y subo un poquito las ideas de olla que se me van ocurriendo. Tras esta brevísima introducción, vamos allá. Os voy a hablar entonces un poquito acerca de las 10 cosas que podéis hacer para convertir la lectura en un hábito. Antes de nada tienes que tener claro que existen 2 perfiles muy determinados de personas que quieren recuperar el hábito de la lectura. El primero de ellos es aquellas personas que leían mucho cuando eran pequeños o que en su adolescencia les encantaban los libros o que en algún momento han disfrutado mucho de una novela o de un libro, pero que a lo largo de su transición a la vida adulta han descubierto que no tienen tiempo, no tienen ganas, han intentado leer los típicos bestsellers o los libros que lee todo el mundo y se han encontrado con que les parece aburridísimo, un sufrimiento y que se duermen en cuanto llevan unas 5 o 6 páginas o que preferirían estar con TikTok. También están todas esas personas que realmente nunca les ha gustado la literatura y nunca les ha gustado leer. Si ese es tu caso y nunca jamás en toda tu vida, en toda tu existencia, en todos tus años has disfrutado de ni un solo libro, ¿vale? Dejando completamente aparte las lecturas obligatorias de la escuela o del instituto, que suelen ser un caso aparte, entonces a lo mejor tu caso es mucho más difícil, pero no desistas, no desfallezcas porque te voy a dar algunas claves que sin lugar a dudas te van a ayudar muchísimo. La primera de todas ellas seguro que la habéis oído un montón de veces y es el hecho de encontrar el libro perfecto con el que empezar. Uno de los errores típicos de las personas que intentan engancharse a las lecturas es coger libros que sean auténticos bestsellers o que sean libros realmente populares, por decirlo de alguna forma, como por ejemplo leer Juego de Tronos porque te ha gustado muchísimo la serie, El Señor de los Anillos porque eres un fan de las películas o Los Pilares de la Tierra porque sabes que realmente es un libro que es un gran bestseller y que a muchísima gente le gusta. Y este es un error enorme. Dentro de lo que es los tipos de lecturas tienes que saber diferenciar entre los diferentes niveles de complejidad lectora que hay y cada libro tiene una complejidad de lectura muy diferente. Mi recomendación es que empieces leyendo libros que sean mucho más digeribles, que sean mucho más sencillos, con frases cortas, mucha acción, donde no entren planos demasiado introspectivos y demasiado descriptivos, que solamente de esa forma conseguirás engancharte un poco a la lectura. En ese caso, coger los libros originales que han dado pie a adaptaciones cinematográficas de series y de pelis que te han gustado mucho, me parece un error tremendo. Sin ir más lejos, Juego de Tronos, la primera parte de Canción de Hielo y Fuego que dio nombre a la serie, es un libro extremadamente denso, con muchísimos personajes, que es capaz de echar atrás a cualquier persona que quiera habituarse a la lectura. Si en realidad lo que te gusta mucho es la magia, la fantasía, las espadas y momentos de un poquito de acción trepidante o las historias de niños que se van superando, yo por ejemplo te recomendaría que empezaras con El Nombre del Viento de Patrick Rothfuss, que aunque es un libro bastante gordito, realmente tiene un lenguaje muy sencillo, una narrativa muy simple y sin lugar a dudas te ayudará mucho a aprender a disfrutar de lo que es la lectura. Si por el contrario lo que te gustan son más los libros históricos o los libros de aventuras, entonces por ejemplo Senderos Salvajes de la editorial Ediciones Pamies es un libro súper ligero, súper sencillito, con una narrativa que está como muy trabajada para que dé la sensación de que es un cuento que te están narrando y que sin lugar a dudas te va a ayudar mucho a la hora de engancharte a la propia lectura. O yo personalmente, por ejemplo, también te recomendaría las obras de Alberto Vázquez Figueroa, que es un autor que también cuenta las cosas de una forma muy sencillita, muy apasionantes, unos libros muy cortitos. Es muy importante que el libro que cojas realmente tenga una narrativa sencilla. Olvídate de los clásicos, no te leas el Ulises, no te leas la Celestina, no te leas libros que sean bestsellers totales. Y si por el contrario lo que te gustan son las historias y las pelis o las series de policías, por ejemplo,
La chica del tren es una novela súper accesible para que todo el mundo pueda engancharse a la lectura, ya que su lenguaje es muy sencillo y es muy simple y es apasionante. Si no, también te recomiendo, por ejemplo, Detrás de sus ojos, que también es una novela un poquito más compleja en cuanto a nivel narrativo, pero que yo creo que es accesible a todos los públicos y que puede ser ese pequeño escalón que te lleve a engancharte por completo de la lectura. La segunda parte que tú tienes que tener muy en cuenta es este consejo muy importante: no leas en la cama. Esa típica imagen de una persona leyendo la cama antes de dormir no va a funcionar contigo. La cama es un lugar maravillosamente cozy y es un sitio fantástico en el que te puedes relajar, pero para poder leer en condiciones necesitas un lugar específico para leer. Un lugar específico para leer tiene que ser ya sea un pequeño sofacito colocado en una esquina, un sofá grande que sea súper mega cómodo o algún lugar donde tú te sientas realmente protegido y donde la gente no pueda llegar a molestarte. Yo, por ejemplo, siempre leo directamente en este pequeño sofacito que veis aquí en una esquina. Y por lo general, como vivo sola con animales y con mi pareja, nadie me suele molestar, pero si en vuestro caso vivís con una familia grande que os suelen entrar a haceros preguntas y romper vuestra concentración, es importante que os vayáis a un sitio donde nadie pueda molestaros. Cuando era pequeña y vivía en una casa con 5 personas, cuando no quería que la gente me molestara, incluso había veces que llenaba la bañera de cojines y de mantas, me metía directamente en la bañera y me ponía a leer desde allí. Haceros un fuerte con cojines, con mantas en una esquina de una habitación calentita puede ser una opción perfecta para poder encontrar ese rincón especial para vosotros para leer y para poder envolver toda la experiencia lectora de algo muy positivo y muy alegre. Es muy fácil distraerse de la lectura si tienes el móvil cerca, así que el tercer consejo que te doy es bastante sencillo y es el hecho de el móvil apagado, en silencio, boca abajo y suficientemente lejos de ti para que no tengas la tentación de cogerlo, agarrarlo y decir, bueno, voy a subir una fotografía a mi Instagram leyendo para que la gente vea que soy una persona muy culta. No, no, no. Es decir, el móvil completamente aparte, ¿vale? Evitemos tentaciones en ese sentido. Ya hemos hablado un poquito de que la experiencia de lectura tiene que ser lo más positiva y lo más bonita posible. Yo, por ejemplo, lo que suelo hacer es que envuelvo todo mi proceso de lectura diario de una serie de sensaciones que sean lo más agradables posibles. En ese sentido, por ejemplo, siempre me preparo una taza de té calentita en una de mis tazas favoritas y utilizo algún tipo de té que sea afrutado o un té blanco con naranja o un té rooibos, dependiendo un poquito de cómo me encuentro anímicamente en ese momento, y me lo dejo al lado mientras estoy leyendo. Intenta que no sean cosas demasiado voluminosas, que no sean bocatas, por poner un ejemplo, o que no sea comida de tenedor y cuchillo, porque entonces al final tendrías que dejar de sujetar el libro, y lo importante también es que haya contacto entre la obra, tus manos y una dirección absolutamente diagonal hacia la propia lectura. Muchas veces también, por ejemplo, cuando la lectura se nos está haciendo un poquito más pesada o cuando realmente no estamos entrando del todo en la atmósfera, yo lo que suelo hacer es que me suelo poner música armónica e instrumental de fondo. Muy importante que no sean bandas sonoras que yo ya conozca. Por ejemplo, no tiene sentido que me ponga la banda sonora de Harry Potter si estoy leyendo un libro de fantasía ambientado en otro universo, porque entonces inmediatamente mi cabeza se va a poner a tararear y se va a ir a otras cosas. Especialmente si sois personas con TDA, que estas cosas ocurren y pasan. Por lo tanto, lo que yo os recomendaría, por ejemplo, es poner listas como por ejemplo en YouTube tenéis Pandora's Music, tenéis un montón de listas acerca de música instrumental para poder leer, o incluso yo lo que suelo hacer es que directamente navego por las listas de Spotify y cojo pues una pieza o una playlist de música de ciencia ficción, una playlist de música de naves, algo que tenga que ver un poquito con el universo que estoy leyendo. Por ejemplo, para leer Stalker, la novela de los hermanos Strugatsky, puse la banda sonora de Metro 2033 y ahora mismo asocio completamente esa música no al videojuego sino a la novela de Stalker, y para mí fue esencial para poder llegar a disfrutar por completo de toda la narración. ¿Libro digital o libro en físico? Teniendo en cuenta que para mí todo es un proceso, una rutina y que prácticamente parece un ritual, para mí si acabas de empezar a leer o quieres convertir la lectura en un hábito, es importante que el libro sea en físico. Y os digo exactamente por qué. Al final el libro físico tiene ciertas propiedades que no tienen los libros digitales, pesa, tiene cierto volumen, hay cierta magia en el hecho de tenerlo entre las manos, poder cogerlo, poder disfrutar de sus páginas y sobre todo que tienes una sensación de avance y de satisfacción conforme vas pasando las páginas en los capítulos. Esto muy probablemente hará que te sientas mucho más motivado a seguir leyendo día tras día que si simplemente es un libro digital. Los libros digitales, por ejemplo, sí que los recomiendo cuando tienes mucha experiencia leyendo, cuando realmente llevas varios meses con la lectura, o cuando tienes que leer obras que son muy voluminosas y muy pesadas y no te las quieres llevar por ahí, o por ejemplo cuando te vas de viaje. Y en ese sentido los libros digitales son súper útiles, pero si no,
personalmente considero que los libros en físico son ideales si acabas de empezar. Y ahora, ¿cuándo ponerse a leer y cómo convertirlo en algo que sea para todos los días? Bien, tenéis diferentes formas para poder motivaros para leer todos los días. Lo primero y esencial es que, por ejemplo, a mí me ayuda mucho el tema de la desconexión de pantallas. Después de haberme pasado todo el día en la oficina rodeada de pantallas, de móviles, de teléfonos, de ordenadores, de gente hablando y gritando, me viene genial ponerme en un sitio en el que todas esas pantallas estén completamente apagadas. Y por lo tanto yo ya tengo mi rutina en la cual yo llego de la oficina a casa, me siento inmediatamente en mi sofá con mi té calentito, mi manta y mi música y me pongo a leer durante un rato. Sin embargo, vosotros podéis escoger el momento del día en el que mejor os venga. Muchos youtubers lo que hacen es que recomiendan levantarte, hacer algo de ejercicio, meditar y luego leer un poco. Personalmente necesito ver arrancado el día para poder meterme por completo dentro de una obra, así que yo lo hago justo al volver de casa. Podéis buscar un momento fijo a lo largo del día, pero no dejéis ese momento para el momento antes de dormir y, de nuevo, no leáis nunca en la cama, por favor. No lo hagáis para el momento antes de dormir porque vais a tener la tentación de cerrar rápido las páginas e iros a la cama, y porque vuestro cuerpo y vuestra mente te van a estar en modo es el momento de irse a la cama, vete a la cama temprano, déjalo ya por aquí y así te vas a la cama. Es decir, siempre vas a tener estos pensamientos intrusivos que te digan que abandones la lectura porque hay cosas más positivas para hacer. Pero al final tened en cuenta que esto es como empezar a hacer cualquier tipo de ejercicio. Los primeros días os va a doler un poco y luego al final acabaréis hasta necesitándolo porque os hará bastante felices. Lo importante es marcarse puntos, ¿vale? Marcarse puntos de inicio y puntos de final. Podéis hacerlo de diferentes maneras, incluso meter un contador directamente en el cual digáis todos los días voy a leer media hora o todos los días voy a leer 15 minutos. Entonces ponéis un cuenta atrás en el móvil, lo dejáis boca abajo y os ponéis a leer. En estos 15 minutos no podéis mirar el móvil, no podéis poneros a charlar con gente, no podéis levantaros a por chocolate, a por lo que sea. Esos 15 minutos son sagrados sola y única y exclusivamente para leer. No hace falta que le deis la vuelta al móvil para ver cuánto tiempo os falta porque saltará una alarma directamente, así que podéis despreocuparos de todo lo que no sea la lectura. Si utilizáis este truco es importante que no os pongáis metas demasiado altas. No digáis voy a leer 1 hora al día porque eso me convertirá en una persona súper culta, o voy a leer 2 horas al día o media hora al día. Es mucho más importante empezar con tandas de 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos al día hasta que llegue un momento en el que os deis cuenta de que ha sonado la alarma y queréis seguir leyendo. Y en este caso podéis ampliarlo a 20, 25, 30. De nuevo, esto es un poquito como los entrenamientos, así que no os paséis demasiado, ¿vale? Otro truco que podéis hacer es leer un número determinado de páginas. Esto de leer un número determinado de páginas tiene un poquito de trampa, ya que no es lo mismo leer 50 páginas de un libro con la tipografía así bastante grande y con una edición que sea increíblemente generosa a los libros de las editoriales cutres que lo que hacen es que ahorran en tamaño de tipografía y en los márgenes las páginas. Pero de cualquier forma, leer un número determinado de páginas sí que os puede ayudar, por ejemplo, a establecer calendarios de lectura. Con los calendarios de lectura sabréis que si vais a leer 50 páginas, una obra de 300 páginas, entonces lo vais a terminar exactamente en 6 días, lo cual os puede ayudar a planificaros. Sin embargo, si acabáis de empezar a leer o si sois del segundo tipo que decía antes y no habéis leído nunca nada por puro placer, entonces sin lugar a dudas os recomiendo el otro modelo, que es el de los 15 minutos. Luego podéis gamificarlo, podéis apuntaros incluso a clubs de lectura. Nosotros en Momoko tenemos un club de lectura y comentamos todas las novelas que vamos leyendo directamente por el canal de Telegram. Podéis apuntaros a un club de lectura de vuestra propia ciudad o incluso podéis empezar un libro con un amigo. Personalmente no lo recomendaría, ya que soy la típica persona a la cual si tengo que estar compartiendo la lectura con alguien o tengo cierta presión por parte de otra persona para leer, me pongo de malas y me niego y dejo de leer por completo. Entonces, en ese sentido, a lo mejor os recomiendo que lo hagáis vosotros solos hasta que os vayáis acostumbrando. No os quedéis nunca con un libro que os está espantando. Lleváis 3 días leyendo un libro y a pesar de ello descubrís que lo odiáis cada vez más, que se os está haciendo cuesta arriba, que para vosotros es doloroso el proceso de la lectura, entonces ese libro no es para vosotros. Habéis escogido un Ulises de James Joyce, habéis escogido Moby Dick, habéis escogido algo que sin lugar a dudas está fuera de vuestra zona de confort y está fuera de vuestra zona de gusto. Lo que yo os recomendaría, sobre todo, es iros a literatura contemporánea y si os gustan las historias prototípicas,
os recomendaría que fuerais a literatura juvenil. Al fin y al cabo, la literatura juvenil cada vez es más excelente, cada vez está más trabajada. Hay editoriales como Ediciones Hidra que tiene ediciones que son muy interesantes, donde realmente podréis disfrutar de historias que son bastante asequibles a cualquier persona, que son mucho más maduras de lo que parece en un primer momento y que además, sin lugar a dudas, no se os van a ir haciendo cuesta arriba a lo largo de las páginas. Y creo que con esto más o menos os he dado todos los consejos que yo tendría para convertir la lectura en un hábito. Habrá muchos otros consejos que encontréis por ahí que incluyan desde llevar un diario de lecturas, votar vuestros libros, seguir a vuestros bloggers favoritos, seguir instagramers en Instagram. Al final, en el fondo, el proceso de lectura es un proceso que tú haces tú solo, que te implica nada más que a ti y a los propios libros, y yo creo que esta es una forma bastante bonita y bastante genial de acostumbraros a leer y de adentraros en un mundo que os ofrece tantísimas posibilidades. Ya me diréis si os ha funcionado, qué os parece y si habéis puesto en práctica alguno de estos consejos y qué tal os ha ido, ¿vale? Por último, si alguno de estos consejos os ha gustado o si os gusta un poquito cómo me expreso, os pido por favor que le deis a like, os suscribáis y dejéis un comentario. Si compartís el vídeo además en redes sociales, eso implicará que el algoritmo de YouTube le gustará un poquito más porque considerará que el vídeo está gustando porque lo estáis compartiendo. Muchas gracias entonces por llegar a este vídeo hasta el final. Nos vemos entonces el próximo lunes de Momoko en este mismo canal, ¿vale? Hasta luego. Chao, chao.